laboro en la Dirección de Acreditación Minera. En esta oportunidad vamos a compartir información respecto a la acreditación de la condición de pequeño productor minero y de productor minero artesanal, en el cual los titulares pues piden acreditarse para poder gozar de los beneficios establecidos en la normativa vigente. Empezaremos dándole un alcance del marco legal que rige la pequeña minería y minería artesanal. El marco legal que establece la regulación de la pequeña minería y minería artesanal, pues como podemos apreciar, se establece en el artículo 91 del texto único ordenado de la Ley General de Minería, el Decreto Supremo 014-92-EM. Este fue modificado por el Decreto Legislativo 1040, respecto a las condiciones que debe cumplir un titular para ser acreditado o considerado como pequeño minero o minero artesanal. Tenemos también la Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña Minería y la Minería Artesanal, la Ley 27651, que data desde el año 2002. Asimismo, tenemos el reglamento de la Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña Minería y la Minería Artesanal, aprobada mediante Decreto Supremo 013-2002-EM. Inicialmente, los formularios o las solicitudes, las declaraciones juradas eran presentadas en forma física, por mesa de parte del Ministerio, pero con la Resolución Directoral 948-2011-MEM/DGFM, se varía en la modalidad de presentación y se aprueba el formulario electrónico de solicitud para la acreditación o renovación de la condición de PPM y de PMA. Vale decir, todo es vía extranet del Ministerio a partir del año 2011. Posteriormente tenemos el Decreto Legislativo 1100, que en el artículo 9, numeral 5, establecen también las condiciones para ser considerado un pequeño minero o minero artesanal. Posteriormente tenemos el Decreto Legislativo, que es en su artículo 34, modifica una de las condiciones que se establecía en el Decreto Legislativo 1100, el de tener autorización de inicio. Con este Decreto Legislativo 1451 ya no es necesario que los titulares mineros cuenten con autorización de inicio de actividades mineras. Eso es, en resumen, el marco normativo. Como bien muchos de ustedes saben, que la clasificación de la minería peruana, básicamente vamos a hablar de la pequeña minería y minería artesanal, está sujeta al tamaño, vale decir a la extensión de hectáreas y a la capacidad de producción. Para la pequeña minería, las hectáreas, el límite máximo es hasta 2.000 hectáreas. En el tema de producción, el límite máximo es hasta 300 toneladas métricas por día. Esto es para el caso de minerales metálicos. En tanto que en la minería artesanal, el límite máximo es 1.000 hectáreas. Y la capacidad de producción es 25 toneladas métricas por día. Esto, volvemos a repetir, es para sustancias metálicas. Asimismo, la norma establece que para el caso de productores de minerales no metálicos, materiales de construcción y yacimientos metálicos tipo placer, establece lo siguiente. Para la pequeña minería, la capacidad de producción es hasta 1.200 toneladas métricas por día. Y en yacimientos metálicos tipo placer, hasta 3.000 metros cúbicos por día. En tanto que la minería artesanal es hasta 100 toneladas métricas por día, y en yacimientos metálicos tipo placer hasta 200 metros cúbicos por día. Básicamente señalamos lo que es pequeña minería, minería artesanal. Los que superan el límite de 2.000 hectáreas y la capacidad de producción de
mayores a 5.000 toneladas métricas por día ya son considerados como de mediana minería y de gran minería respectivamente. Ahora, en la normativa establece las condiciones y requisitos para ser considerado un pequeño minero o minero artesanal y posteriormente acreditar esa condición ante la Dirección General de Formalización Minera. Inicialmente, hablamos con las normativas anteriores, se consideraba pequeños mineros o mineros artesanales a los que estaban calificados, vale decir, a los que contaban con una constancia de calificación. Y solo ellos eran de competencia de las direcciones regionales. Pero con el decreto legislativo 1040 se modifica en cuanto a las funciones de las direcciones regionales y establece que todos los titulares mineros que cumplen con las 3 condiciones establecidas en el artículo 91 sean digamos que pertenecen a la categoría de pequeña minería y minería artesanal, estén o no calificados, es competencia de la dirección regional. Hay que aclarar que no necesariamente tienen que estar calificados ahora para que puedan realizar sus trámites de autorización de inicio en las direcciones regionales competentes. Bien, ahora pasamos a enumerarles cuáles son los requisitos o las condiciones que establece el artículo 91 del tubo. Son básicamente tres condiciones. La primera nos dice que puede ser considerado un pequeño minero en forma personal o como conjunto de personas, o personas jurídicas conformadas por personas naturales o cooperativas mineras o centrales de cooperativas mineras, que se dedican habitualmente a la explotación y o beneficio directo de minerales. Aquí hay que hacer una aclaración. A veces hay mucha confusión, ¿no? Pero aquí establece claramente que una persona jurídica debe estar conformada solo por personas naturales o cooperativas mineras o centrales de cooperativas mineras. Es decir, por uno solo de los supuestos, siendo excluyente uno del otro. No puede ser que esté conformada por una persona natural, una cooperativa y otra central minera u otra persona jurídica. La norma establece que todas deben ser personas naturales. Y en esto hay que tener cuidado, porque a veces no, dicen no, interpretan la norma y dicen no, pero acá me dice distinto. No, la norma está clara, dice, las personas jurídicas deben estar conformadas por personas naturales, o cooperativas mineras, o centrales de cooperativas, de ser el caso. No pueden darse los tres supuestos a la vez, es independiente, excluyente. Respecto al tamaño de la concesión, se toma en cuenta la extensión entre denuncios, petitorios y concesiones mineras. Ya habíamos indicado que para sustancias metálicas nos establece que el hectareaje máximo es 2.000 hectáreas. Para el caso de sustancias no metálicas, la norma establece que no hay límite de hectáreas. Esto está establecido en el artículo 21 de la ley 27651, que hace una excepción en el caso de los no metálicos. Solo van a tomar en cuenta la primera condición y la tercera, pero no van a tomar en cuenta el tamaño de la extensión, mejor dicho, las hectáreas, ¿no? No hay límite de hectáreas. La norma no dice, no nos limita, no dice, no se toma en cuenta el hectareaje, siempre y cuando todos sus derechos mineros sean no metálicos. Basta que tengan un derecho minero metálico, se suma a las hectáreas. En cuanto a la capacidad instalada de producción y beneficio, también hemos indicado que para de sustancias metálicas es hasta 350 toneladas métricas por día y en el caso de no metálico, hasta 1.200 toneladas métricas por día. Yacimientos tipo placer hasta 3.000 metros cúbicos por día.
Adicionalmente a lo que establece el artículo 91, en el artículo 9, numeral 9.5 del Decreto Legislativo 1100, establece, el que fue modificado posteriormente por el Decreto Legislativo 1451, establece que el titular minero debe cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 91 del TUO de la Ley General de Minería para ser considerado como PPM. Volvemos a reiterar de que ya no se les pide autorización de inicio. Básicamente, simplemente hacen mención a que deben cumplir las tres condiciones: la conformación de las empresas, el tamaño de la concesión y la capacidad instalada de producción y o beneficio. Este es para el caso de un PPM. También se establece las condiciones para un minero artesanal. De igual manera, para el caso de personas jurídicas se establece lo mismo, ¿no? De que debe estar conformada por personas naturales o cooperativas mineras o centrales de cooperativas que se dedican habitualmente a la explotación y o beneficio directo de minerales. Bueno, la norma en ese entonces establecía, dice, las personas que se encuentran realizando sus actividades mineras con métodos manuales y o básicos, y o equipos básicos. Igual, ¿no? Esto también se aplica en que la persona jurídica puede estar conformada únicamente por personas naturales o cooperativas mineras o centrales de cooperativas mineras, es decir, por uno de los supuestos, siendo excluyente uno del otro. Para el caso de los mineros artesanales, el tamaño de la concesión minera, vale decir, se toma en cuenta la extensión que tenga entre denuncios, petitorios y concesiones mineras. Igual, ¿no? En este caso, la extensión máxima es de 1000 hectáreas. Para el caso de no metálicos, no se establece límite de hectáreas. Igual, siempre y cuando manteniéndose la condición de que todos sus derechos mineros sean no metálicos. En cuanto a la capacidad instalada de producción y beneficio, de igual manera, para el caso de los metálicos es hasta 25 toneladas métricas por día, en el caso de no metálico, hasta 100 toneladas métricas por día. En yacimientos tipo placer, hasta 200 metros cúbicos por día. De igual manera, aquí el artículo 9, numeral 5, del Decreto Legislativo número 1100, modificado por el Decreto Legislativo 1451, establece que el titular minero debe cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 91 para ser considerado como PMA. En ambos casos, primero, el titular debe cumplir esas condiciones, ya sea como pequeño minero o minero artesanal. Posteriormente, cumpliendo esas condiciones, puede acreditar esa condición, ya sea como pequeño productor minero o productor minero artesanal. Se toma en cuenta esas condiciones y los demás requisitos de ley para la acreditación misma. Por ejemplo, para que se pueda acreditar o presentar su solicitud de calificación, ya sea de PPM, PMA, el titular, además de cumplir esas tres condiciones ya mencionadas, debe contar con número de RUC. Luego, cuando ingrese ya su solicitud misma, debe adjuntar los documentos que sustentan. En el caso de persona natural, la ficha RUC. En el caso de personas jurídicas, es la ficha RUC, la vigencia de poder y un documento que acredite la conformación de la empresa. Vale decir que se aprecie quiénes son los accionistas o socios de las empresas y qué porcentaje de participación tiene cada uno. Ahora explicaremos la determinación. Para determinar los límites de la extensión para el caso de PPM, la norma establece lo siguiente.
En el artículo 6 del Decreto Supremo 013, modificado por Decreto Supremo 023-2005, artículo 1, establece lo siguiente. Dice, para determinar la extensión, dice, se considerará, estamos hablando de extensión, para decir las hectáreas, dice, se considerará la suma de las áreas correspondientes a denuncios, petitorios y concesiones mineras referida a todo el territorio nacional, que estén bajo las siguientes condiciones. A título personal o en sociedad conyugal, salvo que tengan, que hayan optado por el régimen de separación de patrimonios. Los que estén sesionados o de los que es sesionario. En este punto hay que aclarar, muchos piensan que al haberlo sesionado, ya dejó de ser su derecho minero y por lo tanto no deben considerar el hectareaje. No, eso no es así. De acuerdo a la norma hay que considerar también los derechos mineros sesionados o de los que es sesionario. En el caso del ítem C, del literal C, ya generalmente no se aplica esto. En el caso del numeral D, dice los que están solicitados en calidad de copeticionarios en la proporción correspondiente. Vale decir que a veces formulan un petitorio entre 3 personas y tienen que sumarse el porcentaje que le corresponde. Asimismo, establece que se tiene que sumar las hectáreas pertenecientes a una sociedad de responsabilidad limitada o una sociedad contractual o una IRL, dice, en la proporción correspondiente. No califican las sociedades en el caso que la sumatoria correspondiente a alguno de sus socios, ya sea como persona natural y o socio de otras sociedades, excede el hectareaje o capacidad instalada señalada en el artículo 91 del TUO. ¿Eso qué significa? Si una persona jurídica nos acredita su conformación, nosotros de acuerdo a ley tenemos que verificar el hectareaje de cada uno individualmente. Y se suma todos los que ya se está mencionando aquí, ¿no? Todos los ítems que se está mencionando. Ya. Y la norma establece que en el caso alguno de los socios excediera el límite, por ejemplo, en este caso de las 2.000 hectáreas, porque están pidiendo calificarse como PPM, no procedería, no van a calificar por el hecho de que uno o más socios exceden el límite de hectáreas. O sea, no solo hay que tener en cuenta que la persona jurídica no supere las 2.000 hectáreas, también hay que tener en cuenta que ninguno de sus accionistas o socios tampoco superen las 2.000 hectáreas. Hemos tenido muchos casos que nos están calificando por ese motivo, porque los socios, uno o varios, superan el límite de hectáreas, para lo cual, para el estrato de cual está queriendo acreditarse el titular minero. En este caso, estamos hablando de un PPM, ¿no? Si supera las 2.000 hectáreas, no va a poder calificarse. Para el caso de concesiones mineras peticionadas al sistema de cuadrículas y a lo dispuesto en el decreto legislativo 708, la extensión para efecto del artículo 91, vale decir, para verificar las condiciones que establece el artículo 91, es la del área no superpuesta a las concesiones mineras prioritarias en coordenadas UTM. ¿Qué significa eso? Que para efecto de la suma de hectáreas se va a tomar en consideración solo las hectáreas disponibles. Por ejemplo, yo formulé mi petitorio, me titularon. Por 200 hectáreas formulé mi petitorio, pero al momento que ya me titulan, ahí ya delimitan que de repente ya no son 200 hectáreas, van a ser menos porque estaba superpuesta a derechos mineros prioritarios. Y entonces, en ese caso, solo se va a tomar en cuenta las hectáreas disponibles. Ahora también vamos a indicarles para determinar la extensión en el caso de los mineros artesanales. Si bien es cierto, para los PPM hablaban de las
la suma de denuncios, petitorios y concesiones mineras a nivel nacional. En este caso, para los artesanales, se va a sumar, de acuerdo a ley, los que están referidas a la provincia o provincias colindantes donde desarrollan sus actividades artesanales. ¿Qué significa esto? Que los mineros artesanales no pueden tener derechos mineros a nivel nacional. Sus derechos mineros deben estar ubicados en la misma provincia o provincias colindantes. De alguna forma, la norma establece ciertas restricciones para un artesanal, como en este caso. No pueden tener derechos mineros, si bien es cierto, pueden tener hasta 1000, pero no pueden tenerlo a nivel nacional, sino en la misma provincia o provincias colindantes. Asimismo, establece qué se debe sumar en ese caso, ¿no? Para determinar la extensión de hectáreas. Dice las hectáreas que tengan a título personal o derechos mineros cuyo hectareaje sea a título personal o en sociedad conyugal, excepto si también han optado por un régimen de separación de patrimonios, de los que es cesionario, áreas sujetas a un contrato de explotación, solicitados en calidad de copeticionarios en la proporción correspondiente, e igualmente los que pertenecen denuncios, petitorios y concesiones mineras que pertenecen a una sociedad de responsabilidad limitada, una sociedad contractual o una empresa individual de responsabilidad limitada en la proporción correspondiente. Volvemos a reiterar, no califican las sociedades en el caso que la sumatoria correspondiente a alguno de sus socios, ya sea como persona natural y o socio de otras sociedades, exceda el hectareaje o la capacidad instalada en el artículo 91 del TUO. Vale decir, las 1000 hectáreas o las 25 toneladas métricas por día. De igual manera, en este caso también, la normativa establece que se va a tomar en cuenta el área no superpuesta a las concesiones mineras prioritarias en coordenadas UTM, vale decir, a las áreas disponibles. Solo las áreas disponibles van a ser tomados en cuenta para las calificaciones. Hasta aquí ya le hemos dado información acerca de cuáles son las condiciones que deben cumplir, cuáles, para determinar la extensión, qué se debe tener en cuenta, qué se suma, ¿no? Entonces, ya tenemos en claro todo lo que debemos tener en cuenta para pedir la acreditación, para poder calificarse, ya sea como PPM o como PMA. Así como existen condiciones, existen requisitos para poder acreditarse, asimismo, una vez que obtengan la calificación, ya sea de pequeño productor minero o de minero artesanal, la norma también establece causales de pérdida automática, tanto para la condición de PPM como PMA. El artículo 9 del Decreto Supremo 013-2002-M establece lo siguiente. La pérdida de la condición de PPM es automático, dice, o ocurre automáticamente cuando la persona natural o jurídica supera los límites establecidos en el artículo 91 del TUO. Vale decir las 2000 hectáreas. Por vencimiento del plazo. Se les calificó y la calificación tiene vigencia por 2 años. Y no renovaron en su momento, entonces ya también ahí se tiene la pérdida automática de su calificación por vencimiento de plazo. Por acreditación de la condición de productor minero artesanal. Se calificaron como PPM, pero después dicen, no, ahora estamos haciendo actividades de minería artesanal y nuestra producción va a ser tanto y vamos a mantener la categoría de minero artesanal. Entonces piden calificarse como mineros artesanales. En ese caso, también ocurre la pérdida automática de la calificación del PPM. También establece que tienen pérdida automática por transferencia o extinción de todos sus derechos mineros. Hemos tenido casos donde ya dejaron de tener derechos mineros, pero ellos querían hacer uso
siguen haciendo uso de esa calificación. Ya no, ya una vez que ya dejaron de tener derechos mineros o sus derechos mineros fueron extinguidos y se quedaron sin ningún derecho minero, ahí incurrieron en causal de pérdida automática de la condición de PPM. Tanto de la calificación como de la condición hablamos. Ahora, otras causales de pérdida automática de la calificación, bueno, que no está establecido dentro del Decreto Supremo 013, pero sí en otra normativa es por fallecimiento del titular. Una vez que el titular fallece, también ocurre la pérdida automática. Hemos tenido casos de que están presentando por desconocimiento, ha fallecido el titular, pero por desconocimiento están presentando solicitudes a nombre de personas fallecidas. Y por ende no lo vamos a calificar, porque no podemos calificar a una persona fallecida. Otra causal es por renuncia voluntaria a su calificación de PPM. Por ejemplo, dice, yo ya no quiero estar calificado como PPM. ¿Ya? Entonces puede pedir la renuncia voluntaria de la calificación, cumpliendo las formalidades correspondientes. Vale indicarles también aquí una aclaración de que se puede renunciar a la calificación, pero no pueden renunciar a la condición, porque la condición ya está determinada por ley. Todo aquel que cumple las condiciones del artículo 91 son considerados pequeños mineros, estén o no calificados. Si se calificaron y ya no quieren tener la calificación, pueden pedir, no voy a renunciar a mi calificación, pero no pueden pedir la renuncia a la condición, porque la condición ya está establecida por ley. Bien, en este caso hay que tener en cuenta las causales de pérdida automática, ¿ya? Porque a veces se incurre en causales de pérdida automática y la norma dice es automático, no necesita que el ministerio le esté diciendo, oiga, ya incurriste, ¿no? Porque al haber digamos, incurrido en cualquiera de estos numerales, ya obtuvo la pérdida automática. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Como ya obtuvo la pérdida automática, eso no significa que nunca va a poder volver a calificarse. Sí lo va a poder hacer cuando nuevamente cumpla con todos los requisitos. Bien, para el caso de PPM. Asimismo, la norma establece causales de pérdida automática para los mineros artesanales o para los que ya están calificados como minero artesanal. La pérdida de la condición de PMA está establecida en el artículo 17 del Decreto Supremo 013-2002. Asimismo establece que la pérdida de la condición de PMA ocurre automáticamente cuando la persona natural o jurídica supera los límites establecidos en el artículo 91 del TUO, vale decir las 1000 hectáreas. Cuando transfiere o cesiona sus derechos mineros, por resolución del contrato de explotación, porque a veces están haciendo, generalmente esto ya no se da, ¿no? Porque antes sí pedían calificarse con contrato de explotación. ¿Para qué? ¿Por qué en ese momento establecieron esto de los contratos de explotación? Porque podían pedir calificarse y luego pues hacer sus petitorios más adelante. Hablaban de unos derechos mineros prioritarios que podían ellos, en el año 2002 creo que podían hacerlo. Pero a la fecha ya casi no se califica con contrato de explotación porque en realidad quien va a pagar el derecho de vigencia es el titular minero, no la persona que tiene el contrato de explotación. El INGEMET les va a cobrar al titular minero, no al que tenga el contrato. Es por eso que la calificación es al titular minero, no es a los derechos mineros. A veces equivocadamente nos dicen, queremos calificar a tales concesiones, y ya hemos calificado la concesión, y ahora queremos que califique a la otra concesión. No es así. Se califica al titular de los derechos mineros, siempre y cuando tengan al menos un derecho minero al 100%.
Asimismo ocurre la pérdida automática por vencimiento del plazo. Se venció, digamos, ya se venció la calificación y no lo renovaron a tiempo. Ahí tuvo el vencimiento. Luego lo mismo puede pedir dice, estoy calificado como PMA, pero ahora estoy haciendo o ya estoy realizando actividades cuya producción pues va a superar la capacidad, ¿no? De 25 toneladas métricas por día, ya estoy produciendo 26 a más. Entonces va a pedir acreditarse como PPM. Al hacerlo, en ese momento ya va a tener pérdida automática de la condición de PMA. Asimismo, establece la pérdida automática por transferencia o extinción de todos sus derechos mineros. Deja de tener derechos mineros o todos se extinguen, entonces también ahí ha incurrido causal de pérdida automática de la calificación. Asimismo, hay que tener en cuenta lo siguiente. Tienen pérdida automática de minero artesanal, dice, por poseer cualquier título de derechos mineros en provincia distinta a la que figura en su declaración jurada bienal, al amparo de la cual acreditó la condición de minero artesanal. Vale decir, yo pedí mi calificación de productor minero artesanal. Mi derecho minero y mis actividades las estaba realizando en Arequipa, en la provincia de Arequipa. Pero yo formulo otro petitorio, pero no lo hago en la misma provincia o provincia colindante, lo hago en una provincia distinta. Al hacerlo, ya incurrí en pérdida automática, en causal de pérdida automática, porque mis derechos mineros, de acuerdo a la ley, deben estar ubicados en la misma provincia o provincia colindante. Entonces, si tengo derechos mineros en provincias distintas y no colindantes, entonces se incurren en causales de pérdida automática. Asimismo, la norma establece que la pérdida de la condición de PMA por las causales establecidas en los numerales o el literal A, B, C, F y G, y van a inhabilitar al titular minero para acreditar nuevamente tal condición hasta que transcurran 2 años desde que la perdió. ¿Qué significa esto? Si yo incurrí en cualquiera de las causales que establece la norma y ya tuve pérdida automática, ¿qué va a ocurrir? Yo voy a estar inhabilitado de poder pedir nuevamente la calificación de minero artesanal hasta que pasen 2 años. Pero eso no me limita a que yo pueda pedir la calificación de pequeño productor minero. ¿Ya? Pero como PMA, o sea, vale decir, si estaba calificado como artesanal y he incurrido en causal de pérdida automática, me van a inhabilitar por 2 años. O sea, no voy a poder calificarme nuevamente como artesanal hasta que transcurran 2 años. Pero sí lo puedo hacer como PPM. Asimismo, tenemos otras causales de pérdida automática de la calificación, por fallecimiento del titular y por renuncia voluntaria a la calificación. Ojo, es a la calificación, no a la condición. Bien, estas son las causales de pérdida automática. Hay que tener cuidado en eso porque a veces no tomamos en cuenta esto y sin a veces habernos dado cuenta ya hemos incurrido en esas causales, ¿no? Y eso va a traer, digamos, va a repercutir en el pago de su derecho de vigencia. En eso hay que tener cuidado, porque a veces incurrieron en causal de pérdida automática, el IGMEM posteriormente va a revisar, va a verificar y después establece y dice, no, este señor, a pesar que todavía dice vigente su calificación, en tal fecha formuló este petitorio que estaba en provincia distinta y por lo tanto a esa fecha incurrió en causal de pérdida automática y por lo tanto ya tiene que pagar $3 por hectárea, ya no medio dólar. Ya, es importante tener en cuenta lo que se les está indicando. Bien, estas son las causales de pérdida automática que le hemos informado tanto para los pequeños productores mineros como los productores mineros artesanales. Se les indicó que en el caso de los productores mineros artesanales, la norma establece ciertas restricciones.
Ya hemos indicado que no pueden tener derechos mineros a nivel nacional. Tiene que tener derechos mineros solo en la misma provincia o provincias colindantes. Asimismo, establece en el artículo 24 del Decreto Supremo 013-2002, se establece lo siguiente. Dice, no se celebrarán acuerdos o contratos de explotación en caso de invasiones a derechos mineros de terceros con denuncias pendientes de resolver. Asimismo, establece que los acuerdos o contratos de explotación tampoco podrán celebrarse sobre derechos mineros pertenecientes a productores mineros artesanales. Ya. Al respecto, según la consulta que se hizo a la Oficina General de Asesoría Jurídica del Ministerio, ellos nos informaron de que existe la imposibilidad de celebrar contratos de explotación, dice, a aquellos sujetos que siendo titulares de la concesión minera tengan la calificación de productor minero artesanal. ¿Qué significa esto? Que yo me he calificado y ya tengo mi constancia de productor minero artesanal. Entonces yo digo, ya estoy gozando el beneficio de pagar menos, pero yo voy a firmar contratos de explotación con terceros. Entonces, de acuerdo a la ley, no voy a poder hacerlo, porque yo ya estoy calificado como un productor minero artesanal y por lo tanto estoy gozando de ciertos beneficios. Y voy a estar inhabilitado de poder celebrar contratos de explotación con terceros. Pero esto es solo a los que tengan la calificación de productor minero artesanal. Bien, hasta aquí ya se les ha indicado cuáles son las condiciones, los requisitos, las causales de pérdida automática y qué debemos tener en cuenta, ¿no? En todo ese procedimiento. Aquí le vamos a también compartir las preguntas frecuentes de los administrados. En este caso es de, ¿qué es la constancia de PPM o de PMA? Dicen, es el documento legal que emite la Dirección General de Formalización Minera del Ministerio de Energía y Minas para acreditar la condición de un titular minero como PPM o PMA, siempre y cuando cumplan con las condiciones establecidas en el artículo 91 del TUBO. También preguntan, ¿no? Pero ¿para qué voy a tener una constancia? Dicen, no, ¿para qué me sirve? Entonces dice, es importante tener esa constancia de calificación porque se va a poder acceder a los beneficios que otorga la ley de promoción y formalización de la pequeña minería y minería artesanal. Por ejemplo, vamos a pagar, si yo estoy calificado, voy a pagar menos por derecho de vigencia. Y si tengo que pagar penalidades, también va a ser menor. Ya no voy a pagar $3, sino va a ser $1 si estoy calificado como PPM o $0.5 si estoy calificado como PMA. Y si me han impuesto las multas, también estas van a ser menos. Asimismo, también voy a poder acreditar un menor monto de inversión por producción mínima, porque si no tiene la calificación hasta donde tengo entendido, prácticamente deben acreditar el monto de inversión por producción mínima como si fuera uno de mediana o gran minería. Entonces es importante que cuenten con esa constancia de calificación para poder gozar de esos beneficios. Dice, ¿cómo obtengo la acreditación de la condición, ya sea de PPM o PMA? La acreditación, dice, ya sea para PPM o PMA, se realiza mediante el formulario electrónico de solicitud, el cual incluye la declaración jurada bienal, ya sea de PPM o PMA. Esto se hace vía internet a través de la página web, hablamos de la extranet del MINEM, dice, conforme lo establece la resolución 947 del año 2011. Entonces, a partir del año 2011, todas las solicitudes de calificación ingresan vía extranet. Ahora, muchos dicen, pero ¿cómo ingreso a extranet? Entonces, para ello deben tener una clave de acceso.
una clave y una contraseña. Ahora, ¿qué ocurre? En el caso de cuando solicitan sus claves de acceso a extranet, tienen que hacerlo a la Dirección General de Minería, con el señor Iván Miranda. ¿Qué ocurre? Que a veces obtienen su clave para vender con los que están inscritos en Reinfo, pero ellos no van a tener la opción de poder ver esa ventanita o ver el rubro que dice acreditación. En ese caso, si ya cuenta con la contraseña que les entregó Formalización Minera o la Dirección General de Formalización Minera, tienen que comunicarse con la Dirección General de Minería para que les pueda habilitar ese rubro de acreditación de la condición de pequeño minero o minero artesanal. Porque muchos han llamado diciendo, ya tengo la clave de acceso, pero no puedo ver ese rubro para poder enviar mi solicitud. Es por lo que se le está explicando. Si le dio la Dirección General de Formalización Minera es para efectos del Reinfo, para que puedan declarar su producción semestral, pero no es para otro trámite. También preguntan cuál es el costo de poder acreditarme. El trámite es gratuito. Antes sí tenía un costo, tenía un porcentaje de la UIT, pero ya esto es gratuito desde el año 2014. Asimismo le preguntan, dice, ¿y cuánto tiempo de vigencia va a tener mi calificación, ya sea de PPM o PMA? Dice, la vigencia es por 2 años, siempre y cuando nos incurren las causales de pérdida automática de las que ya le hemos indicado, ¿no? Las que están establecidas en el artículo 9 y 17, tanto para PPM como para PMA. Sí, va a tener vigencia por 2 años, siempre y cuando, volvemos a repetir, no se hayan incurrido en las causales de pérdida automática. Asimismo, los que ya están calificados preguntan, ¿cuándo debo presentar la renovación? Algunos dicen, ya se venció el plazo, quiero renovar. Ya no es una renovación. Si se venció el plazo, ya no es una renovación, entra como una nueva solicitud. Pero si lo hacen, generalmente decimos un mes, pero se les sugiere que no sea un mes, que sea dentro de 28 o 25 días antes de vencer el plazo de la constancia correspondiente. Pueden ingresar nuevamente a Extranet y solicitar la renovación de la condición o de la calificación de PPM o PMA. No hay que esperar a que se venza su calificación. ¿Por qué? Porque hay algunos que dicen, ya se venció y después lo piden, pero eso también trae implicancias. Lo importante es que deben tener en cuenta que siempre deben estar calificados, sin tener, digamos, un espacio de no contar con esa calificación. Dice, también preguntan, las solicitudes de calificación de PPM, ¿lo podemos hacer en las direcciones regionales? Y algunos lo han hecho de manera física, han pedido en las direcciones regionales, lo cual no está correcto. ¿Por qué? Porque la acreditación o renovación de la condición, vale decir la calificación de PPM, PMA, solamente se solicita ante el Ministerio de Energía y Minas, ante la Dirección General de Formalización Minera. Respecto a ese tema, no se ha transferido esto a las direcciones regionales, se mantiene aquí en el ministerio. Ya, no pueden ser tramitados ante las direcciones regionales. Lo que sí pueden tramitar en las direcciones regionales es pedir su clave de acceso a extranet del ministerio. Ahora, hacemos hincapié en por qué es importante contar con la constancia y para qué me va a servir, ¿no? Entonces, esto que le vamos a indicar es muy importante para ustedes. Dice, la calificación me va a servir para el pago de derecho de vigencia. ¿Eso qué significa? Que el pago para el pago de derecho de vigencia es de enero al 30 de junio de cada año. Eso significa que yo debo, para poder hacer el pago, yo debo estar calificado máximo hasta el 30 de junio de cada año. Si yo me califico el 1 de julio, digamos, o el 2 de julio, ya no me va a alcanzar, ¿no? Debo estar calificado inclusive antes del 30 de junio. Si ya yo presento mi calificación, por ejemplo, este año, como a veces ocurre que en junio tenemos cantidad de solicitudes, porque la mayoría creo que estamos
entre comillas, un poquito esperando hasta el último momento, y ingresamos nuestra solicitud, digamos, el 20 o el 25, ya no se va a alcanzar. Por la cantidad de expedientes que se tiene, esto va a ser evaluado dentro del plazo, pero ya se va a ir hasta julio. Entonces, lo ideal es que tienen todo el año para poder pedir su calificación y deben hacerlo y no esperar mayo ni junio. Pueden hacerlo en los meses anteriores. Ya. Entonces, para el pago de derecho y vigencia, todo titular, para que pague menos, debe estar calificado hasta el 30 de junio de cada año. Asimismo, esta calificación le sirve para la declaración anual consolidada o para el pago de penalidades. A veces dicen, ya estuve calificado hasta el 30, se venció el julio y ya me olvidé ya de pedirme mi nueva calificación hasta el siguiente año. Pero ¿qué va a ocurrir aquí? Que si yo estoy afecto a pagar penalidades y no estoy calificado hasta el 31 de diciembre de cada año, me van a aplicar el pago de penalidades, no como PPM, sino como de régimen general. ¿Eso qué significa? Que yo debo tener mi calificación vigente hasta el 31 de diciembre de cada año. ¿No? Entonces, a veces me dicen, pero yo estaba calificado. ¿Cuándo se venció su calificación, señor? En noviembre. El 25 de noviembre. ¿Y cuándo volvió a pedir su nueva calificación? Ya el siguiente año. ¿Y qué va a pasar? Que le van a cobrar el pago de penalidades de acuerdo al régimen general, porque al 31 de diciembre ya no estaba calificado. Es importante tener en cuenta la vigencia de sus constancias. Bien, estas generalmente son las preguntas frecuentes que hacen los administrados. Bueno, hasta aquí ya hemos informado o les hemos compartido información de manera general respecto a la acreditación o calificación para obtener la calificación de PPM o PMA. Y con eso voy a poder gozar de los beneficios establecidos en la normativa vigente. Agradeceré que si hay preguntas, posteriormente ahora al finalizar la exposición, van a ser absueltas. Ya lo tenemos. No, todavía. Ya. Para culminar con esta exposición, no sin antes agradecerle por estar escuchándonos y agradecerles por ese tiempo que ustedes están pues escuchando la información que les estamos brindando para que puedan gozar del beneficio que otorga la normativa vigente. También es importante mencionar que en el caso de las actividades mineras que corresponden a la minería artesanal y a la pequeña minería, hablamos básicamente de las actividades de mineras a pequeña escala. Tenemos una ley, la ley 28992, que establece o que prohíbe el trabajo de personas menores de 18 años de edad en estas actividades, en cualquiera de las etapas de estas actividades. Entendemos que, por ejemplo, la minería formal y responsable es importante para nuestro país, pero es una actividad muy exigente y peligrosa que debe ser realizada solamente por personas adultas capacitadas. Entonces hay que considerar esto, tener en cuenta, cuidar a nuestros niños y no exponerlos, no exponerlos en ninguna de estas etapas de la actividad minera, porque el trabajo de menores de edad los expone a riesgos físicos, psicológicos, químicos, ergonómicos y psicosociales que va a repercutir más adelante, ¿no? en el desarrollo de estos niños. Bien, agradecerles nuevamente por habernos permitido brindarles esta información y estamos atentos a las consultas que ustedes puedan formular. Muchas gracias. Condición es la que nos dice la norma y la calificación es la misma. ¿Lo dices tú o no?
Respecto a la pregunta de cuáles son las diferencias entre condición y calificación. Qué bueno que haga esa pregunta, porque mucho se confunde. La normativa nos habla de la condición, la categoría, el estrato en cual yo voy a realizar mis actividades mineras. ¿Y qué nos dice el artículo 91? Nos dice, para ser considerados un PPM o PMA debo cumplir esas tres condiciones que establecen el artículo 91. Ahora, yo estoy cumpliendo esa condición, entonces yo debo acreditar mi condición, pero ¿cómo lo acredito? Solicitando esa acreditación. ¿Y qué cosa me va a emitir en respuesta el Ministerio o la Dirección General de Formalización Minera? Mi calificación. O sea, vale decir, yo pido mi acreditación y en respuesta a eso me emiten una constancia de calificación. Ya con esa constancia ya estoy acreditado y puedo gozar de los beneficios de ley. Pero si yo no me califico y solo tengo esas tres condiciones, igual voy a hacer de competencia de las direcciones regionales, pero para efectos de pago, de derecho de vigencia, penalidades o multas, si yo no tengo la calificación, pero sí tengo la condición, igual me van a cobrar $3 por hectárea. Me van a considerar como si fuera para efectos de pago, como de régimen general. Esa es la diferencia entre condición y calificación. Así que tengo por ahí. Acá está, eso de la renuncia. Ya, respecto a la consulta de la señorita Tania, dice, ¿podría explicar mejor la parte que dice que si renuncio a mi calificación no puedo renunciar a mi condición? Bien, de acuerdo a norma ya están establecidas las condiciones, dice, si yo cumplo con las tres condiciones, estoy considerado un PPM. A eso yo no puedo renunciar. ¿Por qué? Porque ya la norma está establecido por norma, por ley. A la condición yo no puedo renunciar. Lo que sí puedo renunciar es a mi calificación. Puedo decir, bueno, me he calificado, pero ya no quiero gozar de los beneficios que me otorga mi calificación. Entonces, yo renuncio a esa calificación, no quiero gozar de esos beneficios. Perfecto. Ya no va a tener la calificación, pero va a seguir teniendo la condición. ¿Ya? Eso es con respecto a esa pregunta. A la pregunta de la señorita Araceli, vamos a indicarle, dice, ¿cuál es la norma que indica que en el caso de no metálicos no se tiene límite para las concesiones? Está establecido en el artículo 21 de la ley 27651. Hacen una excepción allí, dice, se tomará en cuenta la primera condición y la tercera. Ya no hablan de límite de hectáreas. Bien, artículo 21. Hacen una excepción para los no metálicos.
Respecto a la pregunta de la señorita María Guisa, dice, si no cuento con las 2.000 hectáreas, eso significa que no tiene derechos mineros, pero la producción es superior a 25 toneladas métricas. Aquí preguntamos, si no tiene derechos mineros, de repente tiene una planta, o que, ¿de dónde está produciendo? ¿De derecho minero de terceros? Esa es una pregunta que debería ser específica. Cuando decimos si no tienen derechos mineros, pero pueden tener una planta de beneficio? Y si en esa planta ya están procesando, su capacidad es mayor a 25 toneladas métricas por día, pueden pedir acreditarse como PPM, siempre y cuando cuenten con la planta. Porque acá la pregunta dice, pero produzco, y no nos dice si tienen una planta o no. Ya, pero hay que tener en cuenta acá, si no tiene derechos mineros, ¿de dónde está obteniendo esa producción? Pero si contara con una planta de beneficio que tiene una capacidad mayor a 25 toneladas métricas por día, sí puede acreditar como PPM, siempre y cuando la planta ya figure en la base de datos de concesiones de beneficio de la Dirección General de Minería, y ya tenga un código asignado, ya debe tener una autorización de funcionamiento de la planta. El otro. Con relación a la pregunta del señor Richard Tonconi Romero, ¿no? ¿Puede una persona extranjera como persona natural acogerse a la calificación de PPM? Sí, sí puede, tiene que tener su carnet de extranjería, y recordemos que aquellas personas, en cuanto son extranjeras, solamente el límite es dependiendo de los derechos en las que se puedan encontrar dentro de los 50 kilómetros de frontera, ¿no? Tanto personas naturales como jurídicas van a tener ese límite, pero en principio un extranjero podría calificarse, pero tendría que tener su carnet de extranjería, ¿no? Respecto a la segunda parte de la pregunta del señor Richard Tonconi, según el decreto legislativo 1451, ¿en dónde quitan el tema de la autorización de inicio de actividades para poder calificarse? La pregunta sería si ese decreto 1451 se aplica también para personas extranjeras. Bueno, vamos a contestarle una parte de esa pregunta. En el decreto legislativo 1451, en el artículo 8, modifican el artículo 9.5 del decreto legislativo 1100. En el decreto legislativo 1100 establecían de que debe contar con autorización de inicio, pero ya con la 1451 simplemente hacen hincapié a que ya solo deben contar con las condiciones establecidas en el artículo 91.
Respecto a la pregunta de la señorita Caterín Mirela, dice, ¿en qué área puedo solicitar una copia de mi constancia de calificación, puesto que hay algunas DREMS que exigen que adjuntemos esa constancia de calificación? Bueno, también hacen aquí una recomendación, ¿no? Que sería bueno subir el extranet para descargarlo en cualquier momento con nuestra clave. Ya, al respecto, las copias pueden solicitar, en primer lugar, las constancias de calificación son remitidas al domicilio que consignan al ingresar su solicitud. Ya, se envían de manera física, son notificadas de manera física. Ahora, en la DREN entendemos, no sé por qué les exigen que adjunten esa constancia, porque ellas tienen acceso a nuestra data. Entonces ellos deben verificar ahí. Pero si quisieran ustedes obtener una copia, lo pueden pedir a la Dirección General de Formalización Minera a través de ventanilla virtual. Ingresan una carta debidamente firmada por el titular o el representante de la empresa donde pidan copia de su constancia de calificación y en la carta indiquen el correo electrónico a donde quiere que le envíen la copia digital. De esa manera pueden obtener una copia. A ver. Con respecto a la consulta del señor Ronald Cuadros, ¿no? Dice, si inicio hoy día el trámite de calificación como PMA, ¿me aplicará o se hará el descuento automático para no pagar la vigencia de $300 a $100? ¿O las fechas no me alcanzarán? Recuerden que para la calificación como PMA o también como PPM necesita una evaluación que se hace verificando la información que ustedes han puesto en su declaración. Valga decir, la identificación de la persona con todos los datos, su RU, su nombre, sus datos generales. Y si es una persona jurídica, con mucha más razón, los datos registrales. La identificación de los derechos o los datos de los derechos que nos han señalado en la declaración. También hay que hacer verificación y de los datos en general que nos han puesto y la documentación que han juntado. Todo eso es una evaluación, no solamente de este documento, sino de todos los documentos presentados durante el transcurso diario de las solicitudes varias. Entonces, se presenta la solicitud, se hace una evaluación que más o menos, dependiendo de la cantidad de documentos que tengamos, podría ser de 20 días hábiles más o menos. Entonces, tengan en cuenta que para que ustedes se consideren o les puedan considerar esta calificación, si estuviera aprobada y con sus beneficios, sería más o menos aproximadamente en 20 días hábiles para que el ingeniero pueda tener la información. Ahora, una vez evaluado, nosotros lo ingresamos al sistema y luego lo notificamos para que ustedes tengan conocimiento de la calificación aprobada. Y si no y se deniega, también se les informa a través de una notificación.
A lo que nos señala la señorita Pexi Cori Cori, si mi constancia de PPM venció en marzo 2023, ¿hasta cuándo tengo para renovar la constancia y no pagar mis penalidades como régimen general? Recuerden ustedes que renovación significa antes del vencimiento. Eso es, antes de marzo 2023 debió presentar su renovación y y se sugiere con varios días antes de vencerte, por lo menos unos 15 días hábiles antes para poder hacer toda la evaluación y emitir el documento correspondiente. Si lo presenta un día después de vencido la fecha del plazo para la constancia, entonces lo que va a hacer es solicitar una nueva constancia y esa nueva constancia pues seguirá toda su evaluación y trámite correspondiente. Ahora, si ustedes lo quieren para el pago de vigencia y penalidad inmediato, recuerden ustedes que las fechas de pago de vigencia y penalidad son del primer día útil de enero al 30 de junio de cada año. ¿Qué significa esto? Si ustedes vencen su constancia, como dice la señorita, en marzo 2023, tendría que haberlo presentado en febrero, porque si no, a marzo ya tendría que pagar, si es que vencía la fecha, el nuevo monto, porque para marzo, abril, recién se estaría evaluando la próxima solicitud que presentara de repente en marzo, ¿no? Entonces tienen que tener muy en cuenta la fecha de su vencimiento para poder presentar su renovación antes del vencimiento, por lo menos 15 o 20 días antes del vencimiento, para que haya tiempo suficiente para la evaluación y si hubiera alguna observación, ¿no? Respecto a la consulta del señor Godofredo Caballero, desde diciembre del año 2021 no me llega mi constancia de productor minero artesanal. ¿Dónde puedo reclamar? Al respecto, toda constancia de calificación se notifica al domicilio que consignaron en su solicitud. Tendría que hacer el seguimiento de su expediente y preguntar a la persona que tiene acceso que verifique el acta de notificación, cómo es que le notificaron. Si lo recibieron, alguien lo recibió o lo dejaron debajo de la puerta. Lo que ocurre muchas veces es que los titulares llaman y nosotros vemos en la página del ministerio, en el sistema, respecto a la notificación y muchas veces dice recibido. Sin embargo, los titulares dicen, no, ahí no me han entregado, no lo tengo. Entonces se les sugiere que llamen a la persona encargada para que pueda verificar el acta de notificación e indicarle cómo fue que le notificaron. Entonces, si ya dice recibido y lo dejaron bajo puerta o le entregaron a alguien, ya esa calificación ya está bien notificada. Pero si la calificación fue devuelta y en el sistema dice devuelto, tiene la opción de poder hacer el retiro personal previa coordinación con el área administrativa. Respecto a la consulta del señor Víctor Eduardo Bazán, dice, ¿cómo obtener una copia en este caso de la constancia de calificación? La copia lo pueden pedir por ventanilla virtual, envíen una carta, pero tiene que ser, el remitente debe ser el titular, ya sea persona jurídica o natural. Por ventanilla virtual, adjuntar una carta debidamente firmado, y en esa carta pedir la copia simple, e indicar el correo electrónico a donde quiere que le envíen la copia digital. Eso es solo para caso de copias digitales, copias simples.
Respecto a la pregunta de la señorita Zully Yanke, ¿puedo solicitar mi calificación teniendo mi petitorio en trámite o necesariamente tiene que estar titulado? En este caso, si ya tienen un petitorio, sí pueden, en trámite pueden pedir la calificación, porque acuérdense que ya no les piden autorización de inicio. Ya no necesariamente tiene que estar titulado, pero tengan que pasar un tiempo prudencial. Dicen, yo he hecho mi petitorio la semana pasada y yo estoy pidiendo calificación. Eso hay que esperar un tiempo prudencial para poder pedir la calificación, porque no sabemos si de repente transcurrido un mes o 2 meses en el procedimiento mismo puede ser rechazado. ¿Y de qué le valdría haber obtenido su calificación cuando va a tener pérdida automática porque el trámite va a ser rechazado? ¿Ya? Entonces, pero sí se puede pedir la calificación con un petitorio en trámite. Ya. Bueno, estas son las preguntas generales que estamos respondiendo de los administrados. Agradecemos mucho por su participación. Hay algunas preguntas que no se están contestando porque son específicas para casos. En todo caso, si ustedes desean, comuníquense con nosotros al anexo 3412 o en todo caso al 3408. Pero entiendan, por favor, la idea es informar a todos en general sobre este proceso de la acreditación de la condición del pequeño productor minero o minero artesanal. Se ha tratado de contestar todas las preguntas y en todo caso muy agradecidos por su participación. Y la señora Aida Carrascal y quien les habla, una más, a ver, ¿qué dice? A ver, acá hay un par de preguntitas que es sobre el mismo tema, me parece. A ver. Aquí estamos visualizando 2 preguntas más que vamos a responderla también. La pregunta es de la señorita Rosemary Rita Ramos. Dice, para solicitar la calificación piden el estamín. No necesariamente. Cuando ustedes ingresan su solicitud, hay un capítulo que dice producción. Pero si no están declarando, va a aparecer 00. Y si declaran, va a jalar. Eso no lo llenan ustedes. Eso ya lo jala el sistema. ¿Ya? Entonces, no necesariamente se le pide el estamín, no necesariamente para la calificación le estamos pidiendo el estamín, porque el estamín solo lo declaran aquellos que ya están haciendo actividad minera, y los que no, pues no están declarando. Tienen producción 0. Respecto, dice, si pueden hacer un taller de llenado de estamín, ese pedido lo tienen que dirigir a la Dirección General de Minería, porque es competencia de esa dirección en cuanto a lo relacionado del estamín y la declaración anual consolidada. Gracias a ustedes, más bien. Gracias a ustedes por su participación, la licenciada Aida Carrascal y quien habla Lucy Paiva. Les agradecemos por su participación y estamos llanos a contestar cualquier duda o consulta, como les dije, al anexo 3402, si se trata de las calificaciones y las condiciones, de repente del proceso con las calificaciones al 3408, y agradecidos entonces por su participación. En nombre del director de la Dirección General de Formalización Minera, el doctor Alberto Rojas, y de todo el personal profesional, le agradecemos su participación. Buenas tardes.